Bienvenidos a una edición más de este programa que se llama Álbum. El día de hoy vamos a analizar, estudiar, meternos en el chisme, etcétera, etcétera, de una banda que podemos decir que es la banda más importante de Latinoamérica hoy en día. De una banda que realmente ha trascendido, que realmente ha crecido, que realmente ha llevado el sonido de la música mexicana a todo el planeta Tierra. Han estado en los 5 continentes, han estado en festivales tan importantes como el Rock en Río, han estado en Coachella, en Lollapalooza y han estado en innumerables ocasiones en el Vive Latino. Estamos hablando del Café Tacuba y el día de hoy vamos a analizar El Re, un disco que fue su segundo disco, el primer disco pensado de una manera completa como un disco para ser hecho en estudio. El primer disco fue un disco que se analizó, que se hizo, que se produjo en base a lo que ellos hacían en el escenario, en base a lo que hacían en vivo. Pero este ya fue llevado mucho más allá. Ya fue la primera vez que ellos se sentaron a decidir cómo iba a ser el concepto del disco. Y lo llevaron al extremo. Lo llevaron a ser el primer disco conceptual de la banda, una banda que nos ha regalado muchas cosas y que nos ha hecho pensar en la magnitud de lo que podemos hacer como escena latinoamericana en el resto del mundo. La revista Rolling Stone el año pasado lo catalogó como el disco más influyente de prácticamente toda la historia del rock en español. El día de hoy vamos a estudiar, vamos a escuchar y vamos a aprender lo que fue hacer este disco. Tendremos a José Lo Rangel, uno de los cuatro fabulosos Tacubos. Él nos va a contar bastante de las historias que sucedieron atrás de este disco y creo que vamos a enterarnos de muchas cosas que no sabíamos. Así que bienvenidos a un álbum que nos emociona de sobremanera, un álbum del que creo que podremos sacar pluma y papel para aprender y pues enterarnos de muchas cosas. Así que bienvenidos sean a este ciclón, bienvenidos sean al Re de Café Tacuba. Pues estamos con José Lo para platicar de un disco que han pasado muchos años y muchos discos de que se hizo pero creo que sí de una u otra manera marcó muchas cosas tanto para ustedes como para afuera, ¿no? O sea, fue un disco que me imagino que hay un cariño especial. Sí, fue el primer disco que lo hicimos pensando en que íbamos a hacer un disco, ¿no? Es nuestro segundo material. Y el primero en realidad no está pensado tanto como un disco, como un concepto o algo que pensáramos que íbamos a grabar, ¿no? Nosotros iniciamos el grupo en el 89 y aunque recibimos ofertas para grabar un disco, nunca se nos hizo interesante lo que nos decían o nos ofrecían. Lo que nos interesaba era estar tocando en vivo, ¿no? Entonces, porque era lo más inmediato, ¿no? Entonces nosotros ensayábamos para sacar canciones, para tocarlas ese fin de semana, ¿no? Entonces, en realidad el primer disco fue una recopilación de las canciones que tocábamos en los conciertos y ya, ¿no? Pero entonces cuando viene 2 años después, cuando viene ya el momento de bueno, ya estamos pensando en hacer un disco, ahí había muchas canciones que ni siquiera habíamos tocado en vivo, ¿no? O sea, que fueron directamente pensadas para ser grabadas, primero grabadas y luego, y quién sabe si tocadas, ¿no? Entonces, sí marcó una diferencia esa situación, ¿no? Las canciones que íbamos tocando en vivo se iban transformando dependiendo lo que la gente respondía o tal. Acá no había eso, acá era pensar en la obra como una obra como una obra de arte, ¿no? Desde el principio, cuando empezamos a hablar sobre qué tipo de disco queríamos y todo eso, pues nosotros éramos un grupo que era definido tal vez por mucha gente como un grupo divertido y hasta chistoso, ¿no? Entonces, yo recuerdo cuando Rubén llegó diciendo, no, yo quiero hacer un disco conceptual, como una idea que tenga, o sea, que sea, no que sea nada más chistoso, ¿no? No quiero que se nos siga considerando como nada más eso, ¿no? Si desde el principio hemos tenido como esta dualidad, podemos ser divertidos y serios, pero entonces de alguna manera eso marcó la pauta para que todos
trajéramos ideas un poco más, pues no sé, como más, no nos limitáramos nada más a algo que estuviera prendido, sino que pudiéramos ir por diferentes lados, ¿no? Leyendo varias biografías de músicos, dicen que cuando empiezas a grabar un segundo disco, ahí realmente es donde empieza la forma de hacer discos, y que a lo largo de la carrera, y me imagino que ahora que está tan fresco el objeto antes llamado disco, podrá como estar un poco más patente, de cositas y detalles que se marcan cuando grabas un segundo disco, se quedan ya marcadas para siempre. A lo mejor la forma de enseñarle a los compañeros de la banda las canciones, a lo mejor cosas de composición, a lo mejor algún ritual en el ensayo, a lo mejor algún ritual en la grabación, pero no, cosas que se quedan para el segundo disco ya se quedan en bandas longevas para siempre, ¿no? O sea, lo he visto en varias biografías y me llama mucho la atención de que ahí es el punto, no es en el primero ni en el tercero, es en el segundo. No lo sé tal cual, o sea, nunca lo había pensado hasta ahorita que me lo dices. Podría ser como esta, somos 4 compositores, ¿no? Cada uno de nosotros tiene canciones que compone de manera individual, ¿no? Yo toco mi guitarra y hago la melodía, escribo la letra, o sea, y cada uno hace lo mismo en su instrumento o en el instrumento que quiera, ¿no? Entonces, sí, hay un momento en donde empezamos a mostrarnos canciones, ¿no? Y siempre lo hacemos de forma circular, o sea, siempre escogemos como no es que yo enseñe 2 canciones seguidas, ¿no? Sino que, bueno, enseño todas mis canciones y de ahí decimos, bueno, ahora empecemos como a trabajarlas en círculo. Vamos, pasa Meme, pasa Rubén, pasa Quique, o no sé cuál es el orden, ¿no? A lo mejor soy yo el primero y así vamos como dando. Y creo que eso podría ser una de las cosas que se quedan, ¿no? Que vamos dando vueltas, cada quien mostrando sus canciones y decidiendo qué es lo que sigue, ¿no? De hecho, a mí es el momento que más me pone nervioso, ¿no? Mostrar mis canciones, más nervioso que enseñárselas a cualquier persona, ¿no? Porque son mis compañeros y yo los admiro las composiciones de cada uno de ellos, así siempre siento que son mejores que las mías y siempre quiero que les gusten, ¿no? Porque eso significa que me estoy acercando a su nivel, ¿no? Y me pone nervioso, pero al mismo tiempo me gusta porque escucho las canciones de ellos así, sin mínima expresión. Exacto, vírgenes y sin tal cual, ¿no? Que de repente ya a la distancia digo, hubiéramos grabado todo eso, ¿no? Hubiéramos puesto una grabadora así de antes de que cada quien mostrara una canción, se pone un rec y porque es maravilloso, ¿no? A mí me ha gustado siempre mucho escuchar las canciones como fueron, como estaban al principio, fueron concebidas. ¿Y cuántas se hicieron más o menos en ese momento para el rec? ¿Te acuerdas? Se hicieron 20. O sea, fueron las 20 que se hicieron, fueron las 20 que quedaron. No hubo más, ¿no? Pocas veces nos ha pasado eso en nuestra... O sea, me refiero, esto que dicen, no sé, he oído grupos que dicen, no, es que teníamos 50 canciones y quedaron 20, 10 sí. O quedaron, ¿no? No, a nosotros nunca nos ha pasado así. En el Sino, tal vez, es el disco en donde hicimos muchas más canciones que las que quedaron, ¿no? Pero en todos los demás discos siempre ha estado ahí, se queda una o dos fuera. A veces es una decisión hasta el mismo compositor que dice, no, ¿saben qué? Ya esta canción creo que ya no me gustó como quedó, mejor la quitamos. Sí, pero siempre quedan como 3 o 4, pero en Re quedaron las 20. Cuando llegamos a la canción 20, que es Balcón, ¿no? que la enseñó Rubén, es que una canción de él y con eso sentíamos que el disco estaba cerrado. Yo creo que no sucedió quitar canciones porque
hablamos nosotros desde el principio que queríamos hacer un disco ecléctico. Eso llegó desde el principio, ¿no? Siempre empezamos a sentir que lo que queríamos era la diversidad de ritmos. Queríamos, con el primer disco empezamos a viajar mucho, ¿no? Empezamos a ir a lugares que antes no habíamos tenido oportunidad, empezamos a conocer otra música y otras cosas, ¿no? O sea, un ejemplo así, tal cual, ¿no? Después fuimos a Lollapalooza, ¿no? Y estaba tocando Ministry. Regresamos y hicimos El Borrego, o sea, es así de obvio, ¿no? Tuvimos una gira en Sinaloa, y un día fuimos a un lugar que se llama El Toro Bravo y estaban tocando una música que era impresionante, era así como, no, esto jamás lo habíamos oído, rapidísimo, música de a caballito le decían, que después le llamaron quebradita y tal. De ahí surgió El fin de la infancia, ¿no? que hace referencia a ese tipo de música, pero buscándole como una lírica más punk o más contestataria. Hablando ya como de esa parte de la producción, ¿por qué decidieron seguir con Gustavo en ese momento? O sea, era como, si lo vemos hoy en retrospectiva, era el momento para poder haber dicho, y si nos vamos ahora con Cachorro, o nos vamos con, a lo mejor, pues el Caifanes había hecho lo propio para buscar a alguien de King Crimson, o Santa Sabina también lo había hecho. Claro. Había esa posibilidad, ¿no? Pues realmente no me acuerdo así exactamente por qué. Uh-huh. No, ni siquiera se nos ocurrió, no hubo como una especie de no hay que buscar a alguien más o tal. Lo que sí hubo, y eso sí me acuerdo muy claro, es que hicimos una junta y dijimos, a ver, ¿qué es lo que no nos gusta del primer disco, ¿no? O sea, vamos a volver a trabajar con Gustavo, pero queremos poner ciertas reglas, ¿no? Y entonces nos juntamos y dijimos, sí, no nos gustó cómo grabó esto, no, sí, no nos gustó cómo quedó esto, y tal. Y esto, claro, tenía que ver con lo que nosotros habíamos aprendido, cada uno. A lo mejor, no sé, por ejemplo, Meme empezó a aprender mucho más de producción, ¿no? Uh-huh. Y había ciertas ideas que queríamos también experimentar, ¿no? Entonces llegamos con muchas cosas con ideas de lo que queríamos hacer, y eso a Gustavo le gustó bastante, ¿no? No sé por qué no buscamos, no hubo eso. Momento. Sí, ni siquiera no hubo nada que nos hiciera cuestionarnos eso. Tal vez después. Y qué bueno que no lo hubo. Exacto. Tal vez después en otros discos sí ha habido todo eso, sí ha habido un cuestionamiento de trabajaremos con Gustavo, o por qué trabajar con Gustavo, y hasta el mismo grupo, cada uno de nosotros tiene diferentes ideas sobre eso, pero no recuerdo que en lo ha existido, y lo que dices, sí le aprendimos muchas cosas, ¿no? En términos de tanto de la producción como también la parte humana, ¿no? Era también lo que yo siempre he dicho, no conozco, o sea, todos mis tíos y mi papá, todos tenían trabajos que no tenían nada que ver conmigo, ¿no? Eran ingenieros o abogados o diseñadores, pero a los cuales yo no me puedo acercar a preguntarles algo tan simple de cómo hacer ciertas cosas en la vida, ¿no? Y con Gustavo sí he podido acercarme a eso, ¿no? Preguntarle cosas personales y cómo vivir esta vida, ¿no? Que él ya ha vivido desde antes. Descubrimos que muchas cosas que él había experimentado en su juventud tenían que ver con lo que nosotros estábamos haciendo, ¿no? Él hizo un disco con León Gieco, un disco doble, en donde hicieron un recorrido por toda Argentina, desde no sé si del norte a sur o de sur a norte, pero pasaron por todos los lugares y tocaban y hacían música con músicos de cada región, ¿no? Entonces uno de los discos era hacer esto con los músicos tradicionales, y otro disco era más rock, más electrónico, grabado también de cierta manera. Entonces nosotros conocíamos ese disco, y Gustavo lo hizo muchos años antes, y era algo bien interesante,
y de repente decíamos, nos gustaría hacer algo así con México, ¿no? Pasar por todos lados y hacer algo así. Y de alguna manera Re significa eso, ¿no? Es pasar por muchos estilos, hasta por Ministry, ¿no? Es así. Oye, y cuando sale el disco, ya pasa todo el proceso, estudio, etcétera, etcétera, y empiezan las crónicas, las críticas, la prensa a hablar de él. ¿No les dio miedo? ¿No hubo así de, wow, cómo lo está percibiendo la gente? Porque fue una percepción inmediata, no solo aquí en México, sino en Latinoamérica, brutal. Sí, nosotros cuando salió el Re a mediados del 94, ¿no? Y teníamos muchas, así decíamos, tenemos un disco maravilloso, así nos encantaba, sentíamos que tenía muchas posibilidades o sea, que la gente lo iba a oír y iba a ser muy feliz, ¿no? No me digas que me quieres, no me digas que me adoras, que me amas, que me extrañas, que ya no te creo nada, ingrata, que no ves que estoy sufriendo. Por favor, hoy no me digas que sin mí te estás muriendo, que tus lágrimas son falsas, ingrata, no me digas que me adoras, se te nota que en tus labios ya no hay nada que tú puedas ofrecer a esta. Pero entonces, desde que llegábamos a la compañía disquera de ese momento, nos decía, es que este disco no tiene sencillos, o sea, no sabemos qué canción poner porque no tiene un sencillo que vaya a pegar, ¿no? De hecho decíamos, es que queremos, estaba pegando mucho Nubes de Caifanes, ¿no? Estaba sonando mucho en radio. Todos nosotros, no sé qué canción, creo que, no me acuerdo qué fue el primer sencillo, fue El Ciclón, ¿no? Y luego también Ingrata, ¿no? Era como al mismo tiempo. Entonces llegamos a la disquera y les dijimos, ¿por qué no le dan la misma difusión a nuestras canciones que a las canciones que a las canciones de Caifanes, ¿no? Y nos decían, pues es que no hay sencillos, o sea, no hay una buena canción. Cuando traigan un Nubes, entonces les vamos a dar difusión. Entonces decíamos nosotros, no puede ser, o sea, es así como hay 20 canciones ahí, ¿no? Y la gente en la disquera como que no veía eso, no veía las posibilidades del disco. Hicimos la presentación del disco muy pronto, ¿no? Digo, ahora lo veo que es muy pronto. Salió el disco y hicimos la presentación luego. Y la gente no quería escuchar las nuevas canciones, ¿no? O sea, querían escuchar las anteriores y empezamos a tocar El Aparato. Yo tenía una jarana, y no, la gente no nos abuchaba porque ya realmente iban a vernos a nosotros. Pero cuando estuvimos en un festival en Guadalajara y empezamos a tocar esas canciones, la gente empezó a gritar "Cuca, cuca, cuca", y nos bajaron del escenario. Entonces, y también había, yo lo recuerdo así perfectamente, hasta la tengo guardada, una crítica de Javier Velasco, ¿no? Que decía que el disco pues no era bueno, es que estaba lleno, o sea, eran 20 canciones de relleno, en realidad como que no valía la pena, ¿no? Y entonces tanto. Bueno, quién sabe, ¿no? Pero lo increíble fue que y había como esta onda de que muchos de nuestros fans decían que habíamos cambiado, y si eran fans, porque solo un fan puede hacer eso, ¿no? Que habíamos cambiado mucho y que ya no éramos el mismo grupo y que ya éramos aburridos y que ya, ¿no? O sea, que el cambio había sido muy drástico, ¿no? Pero sucedió algo increíble, o sea, de repente todo 94 casi no tocamos en México, ¿no? Y nosotros teníamos una expectativa de tocar de mediados de la mitad del año para adelante, que no se vio reflejado en tocadas, o sea, como que la gente no le gustaba el disco, o sea, sí lo notábamos así tal cual, ¿no?
pero entonces nos empezaron a llegar ofertas de Chile, y en Chile nos decían, no, es que el Ciclón es número 1, el Metro, que ni siquiera era una canción que nosotros hubiéramos pensado como sencillo, era también el Metro, les encantaba, Ingrata, MTV la pasaba un montón y la gente nos empezaron a jalar. Eso pasó en Chile y en Colombia, ¿no? Nos hizo ver que bueno, que hay veces que puedes tú pensar que tienes una obra maestra y un trabajo increíble y a lo mejor la gente no conecta con él inmediatamente, ¿no? Y después sucedió que en Avalancha de Éxitos, por ejemplo, Avalancha a los chilenos no les gustó, así, no les gustó, pero les gustó a los argentinos y les gustó a los mexicanos. Entonces dices, bueno, ya, o sea, a alguien le va a gustar, ¿no? O sea, el chiste es seguir, o sea, continuar y seguir tocando. Y ahora que bueno, la Rolling Stone o ciertos libros dicen, no, pues el mejor álbum de Latinoamérica y todo esto, pues dices, bueno, sí, es una opinión también, al mismo tiempo que antes fue una opinión que no era bueno. O sea, esas dos opiniones conviven en el mismo lugar. Es una opinión que está dando la gente en cierto momento de la vida y el momento que lo están escuchando. Sí, nos hemos encontrado con mucha gente que llega y dice, no, es que he vivido esto, he vivido lo otro, me han acompañado durante toda mi infancia. Qué bueno, escuchar eso es como decir, pero yo ya estaba grande, como tu infancia. ¿Cómo que tu infancia, tu juventud o algo? No, mi infancia. Ah, bueno, entonces ya sabemos, ¿no? 3 palabras que le dedicas al rey. 3 palabras. 3 palabras. Sí que sé que son difíciles de dedicarle 3 palabras a un disco que dio tanto, pero 3 palabras que le dedicas. Me lo hubieras dicho antes, para que viniera preparado. Está bien la parte de la circunstancia del momento. Pienso, digo, no sé qué palabra será, pero nos dio como... O sea, es una frase, apertura de mente. Así. O sea, son las 3 palabras que quiero decir. No son las 3 palabras. Pero es como el concepto. Creo que fue para mí una apertura de visión, ¿no? El saber que podíamos hacer música ecléctica, ¿no? Y que podíamos hacer lo que quisiéramos. Era así, libertad, ¿no? Es otra palabra, libertad, visión. Me falta una. Disciplina. Explico disciplina. Cuando empezamos a trabajar en el disco, ensayábamos en casa de Emanuel, ¿no? Entonces a todos nos quedaba muy cerca, caminando. Bueno, Quique y yo ya aún a la edad que teníamos, todavía vivíamos con nuestros papás, ¿no? Entonces cruzábamos el periférico y llegábamos a la casa de Meme, así, muy, muy rápido. Rubén vivía como más hacia Satélite y caminaba. Meme vivía en Echegaray también con sus papás. Entonces trabajábamos en su cuarto, así, en el cuarto de... como no teníamos baterista, pues bueno, nunca hemos tenido, entonces siempre invitamos a alguien más. La caja de ritmos pues nos daba la oportunidad de trabajar en los lugares pequeños. Nos veíamos como a las 8 de la mañana. Qué tempraneros. Pero muy tempraneros, o sea, eran las 8 o las 9. Bueno, si eran las 8 o las 9 era igual de temprano. Ese sí es disciplina y no pedazos y ganas de hacer otras cosas. Pues muchas gracias, en serio. Gracias a ti. Solo media hora es lo que podemos pasarles de este programa, pero podríamos haber hablado 2 horas, 3, 4, no sé, de un disco que realmente se ha escuchado desde Estados Unidos hasta Argentina, en España, en lugares como Alemania, en Holanda, hasta Hong Kong ha llegado lo que trascendió este disco. Un disco con canciones que van desde la cumbia,
hasta La Quebradita, donde escuchamos las historias de cómo se escogieron algunos de estos ritmos, de dónde venían escuchando ellos ciertas canciones para poder llegar a lo que hicieron en este disco. Un disco que hoy por hoy puede ser infaltable en una colección de discos de rock en español en toda Latinoamérica. Hoy aprendimos, escuchamos y vimos todo lo que se fue necesario hacer para esta obra de arte maestra de lo que significan los últimos 20 años de la música en nuestro país. El Café Tacuba sigue haciendo música. Y creo que no podría haber llegado a los lugares que ha llegado en estos momentos de no haber sido por las ganas que tuvieron para hacer por la visión que tuvieron y también por las agallas que tuvieron para experimentar. La experimentación en la década de los 90 a lo mejor no era tan fácil. Incluso les llegaron a decir que no había canciones comerciales como Nubes de Caifanes, y hoy creo que canciones de este disco han sido escuchadas en más países que esa gran canción de los Caifanes. Así que hasta aquí este capítulo especial dedicado a una de las bandas más grandes que ha dado el habla hispana. Estuvo el Café Tacuba con nosotros, lo agradecemos de sobremanera. Nos vemos la próxima emisión y les recordamos las redes sociales para que ustedes pidan alguna banda, algún disco o algún momento de la historia que quieran que sean reflejados. Y también tendremos nuestra serie de contenidos que no pudieron salir. El día de hoy seguramente con lo que habló Joselo saldrán bastantes en nuestras redes sociales como extras. Así que muchas gracias por visitarnos, muchas gracias por agregarnos y nos vemos en el camino. Mientras, yo les recomiendo que lleguen a su casa y le pongan play a este gran disco. Hasta la próxima. Corte. Vamos.